Desde ya mis mejores deseos para su gestión. Señora Presidenta, el 4 de julio, en el plenario de la Cámara de Diputados, se aprobó con los votos de la coalición gubernamental un proyecto de ley que humilla y denigra a miles de víctimas directas del terrorismo de Estado. Es el proyecto de resarcimiento a las víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos e ideológicos entre 1962 y 1976. Este proyecto fue presentado por el diputado Pepe Pasquet, que ya fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, y estaba prevista su aprobación para el día posterior que fueron encontrados los restos de la sexta detenida desaparecida en el batallón de Infantería 14 de Toledo. Como no podía ser de otra manera, el representante de Toda la Verdad, el señor Diego Burgueño, manifestó su beneplácito con el proyecto tal como estaba redactado. Los montos del resarcimiento del proyecto duplican y triplican los asignados por la Ley 18.596 de septiembre del 2009 para las víctimas directas del terrorismo de Estado. Denigran a las víctimas del terrorismo de Estado el proyecto del diputado. Otorga la cifra de $150.000 para los familiares de las personas fallecidas desde el 1 de enero de 1962 hasta diciembre de 1976. En caso de los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados por parte de los funcionarios del Estado, la Ley 18.596 le otorgó la cantidad de $72.000. La Ley 18.596 abarca el periodo de 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985. Es decir, desde el momento que el presidente de la época, Jorge Pacheco Areco, implantó las medidas prontas de seguridad para militarizar a los empleados del Banco República, del Banco Central, entre otras iniciativas, hasta el fin de la dictadura cívico-militar. Esta generosidad monetaria de la coalición gubernamental es insultante e inaceptable. La afirmación implica en el proyecto que la vida de los civiles, policías y militares, al ser beneficiados, es más valiosa e importante de quienes fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por los servicios represivos de la dictadura, es un agravio inaceptable. Sin ánimo de ofender, la vida de ninguno de los potenciales beneficiarios es doblemente más valiosa que la vida de Julio Castro, un maestro jubilado adulto mayor, secuestrado y torturado y asesinado con un disparo en la nuca, al pie de su tumba y presumiblemente por José Nino Gabazo, según la acusación fiscal, en el batallón de Infantería número 14, en agosto de 1977, por realizar actividades pacíficas y oponerse a la dictadura, por poner un ejemplo. Tabaré Vázquez estuvo del lado de las víctimas ante las críticas que recibió al presentar el proyecto que discrimina negativamente a quienes dieron su vida para que él pueda ser diputado. Ope Pasquet adujo que la cifra del proyecto de la ley que comienzo del 2007 presentó el doctor Tabaré Vázquez. Pero eso no fue el único proyecto de ley que durante su mandato promovió. En su primera presidencia, el doctor Tabaré Vázquez promovió las leyes de reparación más importantes y trascendentes para las víctimas de la dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado que se aprobaron en nuestro país. También impulsó otras iniciativas importantes, el ingreso a los cuarteles en la búsqueda de los restos detenidos desaparecidos, que interpretó el artículo 4 de la Ley 15.848, la Ley de Caducidad, de una manera tal que permitió que el general Julio Dalmau, jefe de la región militar número 4, terminara siendo procesado por el asesinato en la tortura de Nibia Zabalzagaray en 1974, por mencionar lo más notorio. En enero de 2006, impulsada por Tabaré Vázquez, se aprobó la Ley 17.949, que resarció a centenares de oficiales y soldados que fueron apartados de las Fuerzas Armadas por oponerse a la dictadura. Muchos de ellos, además, fueron sancionados, arrestados, torturados y condenados por tribunales militares y sufrieron prisión prolongada, como los generales Líber Sereni, Óscar Licandro o Pedro Aguerre, recientemente fallecidos. En octubre del mismo año también fue promovida por Tabaré Vázquez y se aprobó por amplia mayoría la Ley 18.033, que resarció a nivel previsional y jubilatorio a miles de uruguayos, despedidos en la huelga general del 1976, requeridos por los servicios represivos,
exiliados clandestinos y detenidos no formalmente condenados por los tribunales militares de la época. La ley 18.596, ignorada por el diputado, también fue promovida por el doctor Tabaré Vázquez y promulgada en octubre del año 2009. Debió haber sido su fuerte inspiración, su intención fuera hacer justicia. En el marco de las normas internacionales que Uruguay suscribió, especialmente la inspirada en la Resolución 60.147 de las Naciones Unidas, repara económicamente a los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados a raíz o en ocasión de la actuación ilegítima o del terrorismo de Estado, que quedan incluidas las víctimas del accionar del Escuadrón de la Muerte. A las y a los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, y a los niños secuestrados y desaparecidos por más de 30 días, y a todas las personas que, como resultado de los interrogatorios que debieron afrontar por sus actividades opositoras, sufrieron lesiones gravísimas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 318 del Código Penal. El diputado Ope Pasquet no es inocente a la hora de establecer los montos monetarios para asistir a las víctimas de la violencia no estatal. El diputado Ope Pasquet se inclinó por seleccionar aquellos que eran más beneficiosos para privilegiar y favorecer a estos grupos de ciudadanos, la gran mayoría de los cuales ya fueron reparados, aunque esto significara denigrar a los luchadores sociales y políticos que enfrentaron la dictadura y el terrorismo de Estado. En momentos que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado y el inicio de la huelga general de los trabajadores, es bueno tener presente que la democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado cuando las organizaciones y sus gentes ya estaban desarticuladas. Mucho menos le debe a Cabildo Abierto, que promueve una memoria elogiosa del terrorismo de Estado, y ese sector político que ha promovido esta ley para votar la negativa reforma jubilatoria del gobierno. La democracia actual es un logro del pueblo uruguayo, que tuvo en los trabajadores de la ciudad y del campo, y de los estudiantes, de los cooperativistas y de los sectores populares, en la mayoría de los partidos políticos, las piezas clave de la resistencia y del triunfo. La reconquista democrática tuvo un enorme costo, y especialmente en detenidos y desaparecidos y asesinados. La propuesta del diputado no solo viola el principio de igualdad, violenta las normas de derechos humanos y es una afrenta a la memoria histórica de la sociedad, y es inaceptable. Por eso, señora Presidente, memoria, verdad y justicia. Quiero que mis palabras vayan a la comisión número 7, a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y a la prensa acreditada en este cuerpo. Muchas gracias.